Hola, bienvenidos al Espacio Rojo. En este nuevo capítulo hablaremos sobre la menopausia. Yo creo que es difícil hablar de este tema por lo controversial que puede llegar a ser. Sí, puede ser un tema controvertido por varias razones. Por ejemplo, una de las principales razones puede ser la percepción cultural. A menudo la palabra menopausia se asocia con envejecimiento y pérdida de feminidad, lo cual puede generar estigmas. Otra razón puede ser los tratamientos hormonales. En estas hay debates sobre la terapia hormonal sustitutiva, con opiniones diversas sobre sus beneficios y riesgos. Otra puede ser experiencias individuales. Los síntomas y su intensidad varían enormemente entre mujeres, lo que dificulta la generalización de tratamientos o enfoques. Falta de información. La desinformación y los mitos en torno a la menopausia pueden llevar a una comprensión inadecuada de lo que implica esta etapa. Por último, está el impacto emocional. Los cambios físicos y emocionales pueden afectar la salud mental y la falta de apoyo puede agravar estos problemas. Por estas razones y otras, es importante conocer este tema. Hola, mi nombre es Yamilet y mis compañeras son Rosy y Fátima y hoy hablaremos sobre la menopausia. En este nuevo capítulo donde conoceremos más a fondo sobre este tema que puede generar varias dudas. De acuerdo con Clínica Universidad de Navarra, la menopausia es un periodo fisiológico en la vida de las mujeres condicionado por cambios hormonales. Consiste en el cese permanente de la menstruación. Los síntomas pueden empezar varios años antes. Algunos de los síntomas de la menopausia pueden llegar a durar meses o varios años después. La edad promedio en la que ocurre es entre los 45 y 55 años. ¿Cómo era la menopausia en la antigüedad? Se dice que anteriormente la menopausia era entendida de manera diferente y estaba menos documentada que hoy en día. En aquel tiempo no se tenía el conocimiento médico, no existían explicaciones científicas sobre el proceso y muchas culturas atribuían los síntomas de desequilibrio espirituales o físicos. Además leí que en algunas culturas las mujeres eran vistas con admiración y respeto, pero también había culturas que las miraban con desprecio. Yo creo que fue difícil estar en esa época, ya que no se tenía mucha información y no había métodos a lo que hoy en día pues sí se tiene. Esto se debe pues a los avances de las investigaciones que se han hecho. ¿Cuáles son los síntomas de la menopausia? Los síntomas más característicos son la aparición de sofocos, referidos típicamente como una sensación de calor que surge en el pecho y se irradia hacia el cuello y cara, y que puede acompañarse de intensa sudoración. Normalmente viene a durar unos minutos, aunque pueden ser más prolongados. Otros síntomas pueden ser asociarse a corto plazo con la sequedad vaginal, la quemazón en los genitales, la frecuencia y urgencia en la micción y una mayor frecuencia de infecciones urinarias. También es característica la pérdida de la elasticidad de la piel y los cambios en la textura, el tamaño y las consistencias de las mamas. Muchas mujeres refieren episodios de ansiedad, depresión, irritabilidad, pérdida de memoria e insomnio. También es característica una disminución en la libido, es decir, en el apetito sexual que se puede ver agravado por las molestias producidas en la relación sexual debido a la sequedad vaginal. ¿Cuáles son las causas de la menopausia? La menopausia se produce debido al cese de la función de los ovarios, cuando en ellos se agotan los óvulos. Este cese de la función ovárica va a conducir a una disminución marcada de los niveles de estrógeno, hormonas producidas por los ovarios. Esta disminución de los niveles de estrógeno en sangre es la responsable de la aparición de los síntomas que acompañan a la menopausia.
¿Cómo se diagnostica la menopausia? Para el diagnóstico de la menopausia, el médico tiene en cuenta los síntomas, la edad de la mujer y una exploración ginecológica. Para diagnosticar la menopausia también puede ayudar un análisis de sangre, con el que se determina la concentración de diferentes hormonas sexuales femeninas como la FSH, hormona foliculoestimulante, y el estradiol. En el climaterio, los niveles de hormonas muestran una evolución típica, disminuyen el estradiol y aumentan la FSH. Como norma general, son recomendables ciertos hábitos de vida, como el abandono de tabaco, la ingesta adecuada de calcio y vitamina D en la dieta, el ejercicio regular y evitar la pérdida de peso excesiva. Sería aconsejable que toda mujer que llegara a la menopausia acudiera a un especialista para evaluar la conveniencia de iniciar una terapia hormonal sustitutiva. Beneficios de la terapia hormonal sustitutiva. A corto plazo van a aliviar en la mayoría de los pacientes los sofocos y las sudoraciones, las molestias genitourinarias y los cambios emocionales y en la libido. No van a tener importantes repercusiones en los cambios a nivel de la mama y de la piel. A largo plazo disminuyen el riesgo de enfermedad cardiovascular y de osteoporosis. Asimismo, mejora el perfil lipídico de sangre. Como bien lo comentaba mi compañera Yamilet, la menopausia es una etapa que pues cada cultura percibe de una manera distinta, ¿sí? En algunas sociedades se valora y respeta como una frase como de sabiduría, de madurez, mientras que en otras se percibe de una forma negativa, casi como si fuera el fin de la juventud, ¿sí? Este choque de percepciones culturales puede hacer que muchas mujeres sientan una presión social para mantenerse jóvenes y que esto afecte su autoimagen y autoestima durante la menopausia, ¿sí? También nos comentaba que contar con la orientación de un especialista como un endocrinólogo o un nutricionista puede ser clave para que cada mujer elija la mejor opción para ella. Lo que yo puedo opinar es que pues cada mujer vive la menopausia de una manera única, ¿sí? Como le decía mi compañera Yamilet, para algunas pues es una experiencia de alivio, un momento en el que pueden liberarse de ciertas presiones, mientras que para otras puede ser una etapa muy desafiante, tanto en lo físico como en lo emocional. Hablamos también sobre la falta de información. La menopausia sigue siendo un tema del que muchas mujeres no hablan ni reciben suficiente información. Esto puede hacer que cuando llegue las tome por sorpresa y sin saber cómo afrontar los síntomas. La falta de información adecuada también puede fomentar mitos y malentendidos que en ocasiones solo empeoran la experiencia. Aunque pues también en los medios y redes sociales empiezan a incluir este tema, aún queda mucho camino por recorrer para asegurarnos de que la información que llegue sea útil y precisa. Además de los cambios físicos, la menopausia también tiene un gran impacto emocional, ¿sí? Pues puede afectar el estado de ánimo y en muchos casos se experimenta una mezcla de emociones, como bien lo mencionaba mi compañera Yamilet. Sin embargo, pues también hay quienes encuentran nuevas oportunidades y libertades de esta etapa, ¿sí? La salud mental juega un papel importante aquí, ya que la menopausia puede intensificar la ansiedad o la depresión, por lo que es fundamental que las mujeres reciban apoyo emocional y psicológico adecuado. Bueno, después de haber escuchado el tema de la menopausia que nos ha compartido mi compañera Yamile, pues lo único que yo puedo decir es que cuando yo pienso en la menopausia se me vienen dos palabras. La primera creo que es incertidumbre y la segunda creo que es temor.
incertidumbre porque pues realmente, ¿no? Como ella lo dijo, la menopausia es un proceso que cada mujer experimenta de manera diferente. Entonces, puede ser una experiencia pues bastante normal, bastante, por así decirlo, si tal vez no bien cómoda, sí puede ser una experiencia que pues pase más o menos desapercibida. Y pues la otra opción es todo lo contrario, ¿no? Que sea tal vez una de las peores experiencias tal vez que pueda tener una mujer en su vida, no lo sé. Y pues justamente, ¿no? Como que esto es lo que lleva a la siguiente palabra, que es temor, porque pues sí, ¿no? Obviamente es un proceso natural. Es algo que todas las mujeres debemos pasar porque pues es un proceso biológico, pero pues no quita el hecho de que pues todos estos síntomas, que toda esta situación pues no, nos causen temor y pues no, o sea, estemos un poco inquietas al pensar en este tema, ¿no? Bueno, yo considero que este tema es muy poco conocido, o sea, si la menstruación como tema, o sea, como un tema general es todavía bastante, bueno, apenas se está normalizando, si bien ya hemos tenido avances como lo mencionamos en capítulos anteriores, y obviamente pues en Misantla ya se han tenido avances en cuestión de la normalización de la menstruación. Yo creo que la menopausia es un tema que todavía no se ha abordado lo suficiente dentro de lo que es la comunidad misanteca. Creo que hace falta bastante información, si bien ya contamos con más acceso a información, ya hay más gente informada sobre este proceso, todavía hay muchas que lo desconocen. O sea, yo me atrevería a decir que la gran mayoría desconoce el tema de la menopausia, de sus síntomas. Es más, no hace algunos años, yo tenía conocidas que padecían de menopausia, o sea, ya estaban entrando en su etapa de premenopausia, en su climaterio, y pues no les habían dado un diagnóstico, o sea, realmente les dieron un diagnóstico tardío, cuando ellas ya llevaban pues, viviendo este proceso. Ya hace varios años, ya tenían como 3, 4 años viviendo el proceso, y a ellos todavía no le habían dado un diagnóstico, o sea, les dieron un diagnóstico tardío justamente por la desinformación, ¿no? Que existe dentro de la comunidad, que tal vez incluso el mismo cuerpo médico, ¿no? Los médicos tal vez sin querer, no es que no estén informados, tal vez a veces, como la mayoría son hombres, no han experimentado pues este tipo de procesos, ¿no? Estas situaciones, estos síntomas, entonces los atribuyen a otras enfermedades, que justamente era lo que estaba pasando con estas conocidas, que atribuían los síntomas de la menopausia a otras enfermedades justamente porque las personas, los médicos que las trataban eran hombres. Entonces ellas tuvieron ya su diagnóstico de la menopausia justamente porque tuvieron la fortuna de después ir con pues un médico que era mujer, que ya ella las pudo orientar, les pudo decir que pues ya estaban pues en este proceso, ¿no? Algunas, les comento, algunas estaban iniciando, algunas ya estaban un poco más avanzadas, pero pues aún así padecieron mucho de la menopausia y sufrieron aún más por tener un diagnóstico tardío. Así que yo creo que sí es importante seguir avanzando en este tema, seguir conociendo este tema, seguir normalizándolo y bueno, distribuir más información, que si tal vez nosotras todavía no tenemos mucho conocimiento porque obviamente no hemos experimentado este proceso, pues creo que al fin de cuentas en algún futuro vamos a sufrirlo, vamos a experimentarlo. Entonces pues sí, hay que ir conociendo un poco de sus síntomas para poder identificarlo, para poder estar más preparadas. Ahora comenzamos con los mitos de la menopausia. Según existen varios sobre esta que pueden generar confusión.
Algunos de ellos son: la menopausia ocurre de repente. Es realidad, es un proceso gradual que puede comenzar años antes que con la perimenopausia. La menopausia significa el fin de la sexualidad. Muchas mujeres continúan teniendo una vida sexual activa y satisfactoria durante y después de la menopausia. Otro mito es: solo afecta a las mujeres mayores. Aunque generalmente ocurre entre los 45 y 55 años, algunas mujeres pueden experimentar menopausia prematura debido a factores genéticos o médicos. Otra es: todos los síntomas son graves. No todas las mujeres experimentan síntomas intensos, algunas pueden tener pocos o ningún síntoma. El último es: la menopausia es una enfermedad, es un proceso natural de la vida, no una patología que debe tratarse como tal. Por eso es importante que un especialista asesore a la mujer desde el principio, con el objetivo de prevenir y tratar estos síntomas, mediante pautas de tratamientos personalizadas, rutinas de alimentación o ejercicios para evitar el deterioro osteomuscular. En resumen, la menopausia es un proceso biológico en la etapa de la vida de la mujer que marca el final de los ciclos menstruales, generalmente ocurrido entre los 45 y 55 años. Es un complejo que conlleva implicaciones sociales, médicas y psicológicas, lo que generalmente debate en torno a su manejo y percepción. Con esto doy por terminado este capítulo y finalmente agradezco su atención y muchas gracias por estar con nosotras al Espacio Rojo.